Muy buenas noches, amigos. Estamos en una edición más de Conversando con Mariela Bianchi a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana, programa que es retransmitido por el portal La Abeja, BHTV, Cable Más y 47 repetidoras a nivel nacional. Vamos a continuar en esta oportunidad con el tema que nos interesa y que estamos atravesando en esta coyuntura respecto al los efectos del conflicto geopolítico entre Israel e Irán. Para ello, hemos convocado a un especialista, magíster en inteligencia estratégica, el ingeniero Luis Saavedra, para que nos dé sus alcances, nos explique también además de los efectos geopolíticos, qué tanto el conflicto que se realiza en esas latitudes puede afectarnos directa o indirectamente a nosotros como país y como región también. Muy buenas noches, Luis. Un gusto tenerte en la plataforma de la Coordinadora Republicana nuevamente con nosotros. Sí, buenas noches, doctora Mariela. Buenas noches a todos tus televidentes. Efectivamente, es un tema muy importante y estamos para analizar y conversar el día de hoy contigo sobre estos temas muy importantes de la seguridad internacional, porque ya no es solo una seguridad del Medio Oriente, sino por las implicancias de las posiciones geopolíticas y también por el tipo de armamento que tienen ambos estados. Ujú. A nosotros como peruanos y bueno, latinoamericanos, estamos preocupados, además de lo que es el conflicto en sí, también porque hace unos días ha estado corriendo un video respecto a toda la islamización que se ha dado en Europa y los discursos de quienes dirigen pues el Estado iraní respecto a que después de haber islamizado Europa, también pues su siguiente proyecto sería América, ¿no? Evidentemente, el contexto político y religioso que lleva este gobierno iraní de los ayatolás, pues, definitivamente para ellos tiene implicancias también religiosas. Entonces, todo eso quisiera que nos expliques, Luis, porque realmente vemos pues que en Bolivia tenemos a un país vecino limítrofe del Perú que es aliado estratégico de Irán. Entonces, definitivamente sí tenemos que analizar esto con mayor cuidado para quienes nos interesa el posicionamiento de Perú y cuáles son las cosas que nos podrían afectar como Estado y todas las implicancias referidas a eso. Para empezar con la primera pregunta, quisiera que nos expliques cuál es el punto central de inicio que motiva las acciones de Israel respecto a atacar ciertas bases donde habría material nuclear en el territorio de Irán. Prende tu audio, no te escucho. Prende tu audio, sí. Sí, en primer lugar, yo creo de que este conflicto en Medio Oriente tiene raíces históricas y también raíces geopolíticas y raíces religiosas. Y como tal, se encuentran acá el tema del Islam, el tema de, de que Israel es un estado prácticamente con una cultura occidental y una religión que es muy diferente a la este, islámica. En primer lugar, partiendo por el respeto a la mujer, ¿no? Porque dentro del Islam, y hay que separar muy claro, la mujer pues carece de ciertos derechos y ciertas protecciones del Estado dentro de los países islámicos. Y por otra parte, creo de que también esta rivalidad de todos los países árabes, a raíz de la creación del Estado de Israel en 1947, no olvidemos que ahora de la creación del Estado de Israel en 1947, 6 países árabes le declararon la guerra. Y desde tal, Israel ha venido sufriendo una serie de ataques, desde terroristas hasta ataques perpetrados y también dirigidos por Irán. Yo creo de que acá hay un tema de que todo país es soberano y libre de defenderse. Y lo que ha hecho Israel
Y lo que ha hecho Israel frente al desarrollo nuclear de armamentos en las centrales de Natanz, de las otras dos ciudades más, ha hecho lo que todo Estado con una inteligencia fuerte debería de hacer. Es decir, es un ataque preventivo para evitar mayores daños a futuro y evitar una guerra nuclear, lo que sería en Medio Oriente. Las hipótesis. ¿Cuál, Sí, ujú. la primera ¿Cuál es hipótesis, Luis, cuál es la raíz de esta diferencia de Irán? ¿Por qué Irán ha centrado sus ojos en atacar a Israel? es muy sencillo, porque recordemos que el único país que impide el avance de los movimientos terroristas, también de la religión islámica dentro de Medio Oriente, es Israel, porque los demás estados son islámicos y también financian movimientos terroristas como el Hamas, como el ISIS, también Hezbollah Atlas, también, el ¿no? Hezbollah. Son Ujú. aproximadamente 12 a 15 movimientos terroristas Mm. islámicos que en alguna mayor o menor proporción siempre han estado atacando a Israel en todo sentido. Y entonces, frente al desarrollo y la tecnología que en estos últimos años Irán ha desarrollado y desde siempre lo ha manifestado, de que cuando ellos iban a tener la tecnología nuclear, iban a desarrollar su primera bomba nuclear, la primera bomba nuclear se lo iban a explotar en Medio Oriente, específicamente en la capital de Israel. Lo que ha hecho Israel frente a ese desarrollo, frente a las centrifugadoras de separación de material nuclear, lo que ha hecho es atacar preventivamente para evitar un mal mayor, que no solamente un ataque nuclear, no solamente destruiría Israel, sino destruiría, porque un ataque nuclear también serían afectados los demás países, sería afectado Claro. Egipto, Siria. Entonces, no solamente es para proteger también la sobrevivencia del Estado de Israel, sino también de una manera indirecta es también tener la paz en toda la región, porque si imagínense, explota una bomba nuclear en Israel, no es de que no le va a pasar nada a Egipto, no le va a pasar nada a Siria, a los países alrededor, e incluso a los mismos palestinos que están en la franja de Gaza, también a ellos los barrería, ¿no? Y entonces Egipto, de una u otra manera, se vería involucrado también a participar en este conflicto. De otra manera, Arabia Saudita, que es uno de los países que está en Medio Oriente, es el primer país armado después de Israel, eh, tendría que participar. Y acá se desataría una guerra regional, pero esa guerra regional de Medio Oriente traspasaría fronteras y nos iríamos a una tercera guerra nuclear. Porque Ese es el peligro que muchos tememos ante la eventualidad, porque hace unos días China le dijo a sus connacionales que se retiren de Israel por el peligro que implicaba pues estar en ese lugar, por las bombas que podría recibir, pero quienes no entienden mucho el alcance geopolítico podrían interpretar y decir, ya, ahorita se desata la tercera guerra porque interviene China, quiere atacar a Israel, luego obviamente Estados Unidos, que es aliado estratégico de Israel, intervendría y no, ahí se haría todo un problema. Qué tan en cercano está ese conflicto? en las guerras actuales se llaman guerras híbridas en primer lugar, porque estas guerras pasan por la guerra comunicacional, la guerra de operaciones psicológicas, y parte de esta guerra y de esta narrativa, interesados de crear el caos y la zozobra mundial, es empezar a lanzar noticias falsas conocidas como los fake news. Uno de ellos Mm. es que salió por las redes de que China, supuestamente, y Rusia y Corea del Norte le habían manifestado a Irán que los iban a apoyar en una guerra nuclear. Ni a China, ni a Rusia, ni a Corea les conviene, sencillamente porque esto es una guerra mundial y una guerra nuclear. Ahora, la China, es cierto que el presidente de la China lo ha llamado al presidente Donald Trump
y le ha manifestado su preocupación por este tipo de conflictos que podría llegar a ser un conflicto de orden nuclear y que él insta a los dos países a buscar un diálogo en paz. Entonces, es falso de que la China ya le haya dicho a Irán que lo va a apoyar. Lo mismo, el presidente de Rusia está metido en un problema con Ucrania como para abrirse más frentes y tener más problemas geopolíticos. Y por otra parte, en estas narrativas, creo de que también Israel ya ha tenido muy en cuenta cuando hizo su planificación del ataque de 200 objetivos entre militares, nucleares, entre industriales a Irán, tratando de minimizar el costo de vidas civiles. Entonces, lo que ha hecho es el Estado de Israel es un ataque preventivo dentro de la doctrina de Schelling. Hay una doctrina que dice, mientras el otro país se está armando para destruirte, tú tienes que procurar que ese país no llegue a desarrollar el potencial para que te destruya. Esto lo han hecho en otros países y creo de que el Perú también de una manera indirecta está siendo víctima de una guerra asimétrica en el sentido de que Perú quiere recuperar, y permítame tomar un ejemplo comparativo de lo que es el tema de Irán e Israel. Perú quiere recuperar sus capacidades de disuasión militar. Mientras Perú quiere recuperar sus capacidades de disuasión militar, hay narrativas periodísticas, hay narrativas de que el Perú no debe armarse, de que el Perú debe continuar porque no estamos en una guerra. Es decir, tratar de que nuestras Fuerzas Armadas se debiliten para que no llegamos a ser fuertes ni podamos disuadir. En este caso, Israel preventivamente ha hecho un ataque, no ha tratado de escalar a mayores, porque a mayores es invasión con tanques, invasión con comandos. Lo que ha hecho es un ataque preventivo y en ese escenario creo de que las Naciones Unidas ya han instado a buscar un proceso de paz y diálogo. Sin embargo, de las 5 agencias de inteligencia que tiene Irán, 4 agencias sí han quedado sin jefes porque también han sido eliminados. Entonces, la inteligencia iraní ha quedado descabezada. El mando supremo de Irán ha quedado pues sin comando porque los mandos militares de Irán también han sido eliminados. Y en todo caso, lo único que podría hacer Irán son dos cosas: o una guerra total o un diálogo con rendición, y no hay otro camino, no hay otro camino. O una guerra total que quiera plantear Irán, o un acuerdo de paz para que no busquen lo que se dice polarizar el Medio Oriente y destruir, porque también en una guerra nuclear Israel tiene una doctrina que es la doctrina Sansón. No olvidemos de que Sansón, un hombre en la historia de la Biblia, cuando lo capturaron, le cortaron el pelo, le sacaron los ojos y lo amarraron a dos columnas. Y cuando estuvo fuerte, lo único que hizo fue templar las columnas, romper las columnas y que mueran los enemigos con los filisteos a costa de la vida de Sansón. Entonces hay una doctrina que lo maneja el Estado de Israel, es decir, si todos me van a atacar y me van a bombardear con bombas nucleares, la última opción que tendría Israel es la doctrina Sansón, es decir, todo por el todo. Eh, Mm. en la Organización Internacional de Energía Nuclear hay aproximadamente un estándar y un promedio de que probablemente Israel cuente con 180 bombas nucleares. De esas 180 bombas nucleares que solamente revienten dos en Medio Oriente, suficiente para que no solamente se destruya Medio Oriente, suficiente para que empecemos una guerra nuclear a gran escala a nivel mundial. Y eso es lo que el mundo no quiere. Hay una información, no sé qué tan cierta sea, vi un programa de Jaime Bailey que señalaba que habían destruido lo más estratégico, que Israel había destruido lo más estratégico en Irán, pero había un búnker muy en el fondo,
enterrado, donde ahí estaba una cantidad importante de uranio y que Israel le estaba pidiendo a Estados Unidos que intervenga porque había una bomba especial, digamos que es capaz para destruir este tipo de búnkers que están muy, muy enterrados a muchos kilómetros bajo tierra. ¿Qué tan cierto sería que Israel está instando a Estados Unidos a que use una de esas bombas que solo tiene Estados Unidos, no las tiene Israel? ¿Y cuál sería el efecto, no? Bueno, con las declaraciones que se hace a nivel periodístico y a nivel internacional, yo tengo que tener mucho cuidado y mucho reparo de la fuente de donde viene. Si bien es Ujú. cierto, el señor Jaime Bailey es un señor que le gusta opinar sobre farándula, sobre noticias y a veces cae un poco en la suspicacia de elaborar ciertas teorías que no tienen respaldo, pues yo lo veo un tanto como Poco serio. un Ujú. comentario como cualquier persona pudiera hacerlo. Yo creo de Eh, que Israel y Estados Unidos siempre han sido aliados, tienen sus mecanismos de diálogo, sus mecanismos de cooperación en inteligencia, y todos estos temas probablemente nunca se sabrá qué cosa conversa inteligencia de Israel con la inteligencia de Estados Unidos. Sin embargo, se sabe después de todo lo que ha ocurrido de que el Servicio de Inteligencia Exterior, el Mossad, tiene una unidad muy especial, que es la unidad 8200, 8200, que es la unidad de inteligencia de señales cibernética, pero también tiene una unidad muy especializada de comandos que han revelado, y ha sido en fuente abierta, han revelado que dentro de Irán había ya bases del Mossad, había bases mm, de drones militares del Mossad, había agentes del Mossad y probablemente no se tiene la certeza, probablemente también ha tenido agentes del Mossad, pero militares iraníes que trabajan para la inteligencia de Israel, porque ha sido tan efectivo, que incluso a los miembros de las Fuerzas Armadas de Irán los citaron para una reunión a un punto supuestamente blindado, especializado, con búnker, que era muy secreto la obra, y justo en ese lugar los aviones con bombas guiadas de profundidad los atacaron y destruyeron a la cúpula militar de Irán. Entonces, eso nos lleva a pensar de que todo lo que pudiera tener Irán ya es conocido por Israel. Y si es que Israel todavía no lo ataca, es que todavía no tiene porque Israel ataca por etapas. No sé si se acuerda, doctora, de que en algún momento a todos los militares y a todos los terroristas en Irán, por un viper que le sonó, que tenían dentro de sus pantalones, dentro de sus chaquetas, Israel claro, capturó y los voló. los Entonces, yo voló, fue creo, increíble, sí. claro, Ujú, e incluso ahora, en la actualidad, y también es de fuente abierta, cuando las Fuerzas Armadas de Irán detectaron 200 aviones militares de Israel, prendieron los equipos de comunicación para comunicarse entre ellos. No es ujú. novedad que no solamente volaron los radares, sino volaron los radares y los operadores de los equipos de comunicación. Entonces, lo que tiene Irán dentro de los búnkeres especiales, estoy seguro de que Israel ya los conoce y estoy seguro que ya tienen un plan, qué es lo que van a hacer. Solamente es Ujú. cuestión de tiempo, de actuar, de cómo sigue la guerra, cómo siguen las demás etapas. Si es que pasa una etapa Irán, probablemente Israel ya tendrá la forma cómo va a responder, y si no pasa la otra etapa, Israel no activará. Nunca sabrán qué es lo que hay. El día de mañana, por ejemplo, en las comunicaciones que pudiera tener Irán, no saben si es que van a prender sus sistemas de lanzamiento de misiles, porque también lanzaron 1000 misiles contra Israel. Pero lo que no han dicho en la prensa, pero también es de fuente de inteligencia,
es de que algunos misiles que dispararon se dieron media vuelta y regresaron a Irán y regresaron a su propia base donde habían sido lanzados y reventaron dentro. Entonces, acá hay un buen trabajo de planificación que el mundo de la inteligencia, el mundo de la defensa se ha quedado absorto con este tipo de planificación, que los entendidos, unos dicen que ha sido 8 meses y otros se animan a decir que ha sido una planificación de 2 años. Mira, realmente ese tipo de accionar es destacable en cuanto a la planificación y a la estrategia. Justamente hace unos días vi a través de una entrevista, Philip Butters salió entrevistado en el programa del Chino, que ahora se transmite por Willax, y donde él sugería que para temas de seguridad él iba a aspirar a tener un convenio con el Estado de Israel, e inclusive para que capacite a sus policías, para que ayude en todo el tema de inteligencia y en todo el tema del accionar, y definitivamente me da unos alcances de las implicancias de que eventualmente Bates pudiera llegar a ser presidente y trabaje justamente con el apoyo de toda la inteligencia operativa y toda la inteligencia estratégica de parte del Estado de Israel. Sería muy certero bajo mi punto de vista, pero realmente sería una ganancia para el Estado peruano contar con esa expertise, digamos que según lo que tú me explicas de los alcances que nos estás dando. Yo creo de que vamos a ser bien sinceros con nuestro tipo de inteligencia que tenemos. Tenemos la Dirección Nacional de Inteligencia, que más que una dirección de inteligencia en estos últimos años había venido sufriendo el manoseo político y has venido sufriendo la pérdida de muchos profesionales capacitados por el tema de la injerencia de las políticas. No recordemos que en alguna ocasión, después del tema de Montesinos, el gabinete de la ministra Ana Jara cayó justamente porque se descubrió de que el propio gobierno había estado espiando y había estado interceptando las comunicaciones de sus propios funcionarios y utilizando a personal del servicio de inteligencia de aquel entonces. Y hemos tenido una serie de reestructuraciones y posteriormente después de las reestructuraciones en este gobierno y del gobierno del señor Castillo, en estos casi 5 o 4 años que tenemos de este gobierno, tenemos 6 directores nacionales de inteligencia. Es decir, que si calculamos, no duran más de un año. Ujú, Y una dirección que vive cambiando y rotando nunca llega a madurar ningún tipo de plan, ningún tipo de desarrollo profesional. Y por otra parte, cuando hay mucha rotación de directores, cada director llega con su personal de confianza, con el personal que algún ministro o el presidente o la presidenta recomienda, ujú, porque entendamos que los directores nacionales de inteligencia en el Perú son puestos de confianza, no son claro. puestos de carrera. Entonces, acá tenemos un problema. El problema es, por ejemplo, en Israel, el Mossad, que es la inteligencia exterior, la inteligencia interior es el Shin Bet, o el MI5, inteligencia exterior, MIC, inteligencia interior, o el FBI, la CIA, el Central Counter Intelligence Agency, son puestos de carrera. Es decir, el presidente, en el caso de los Estados Unidos, en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, para poner a la Ujú, directora nacional de inteligencia, que es la directora de 17 agencias de inteligencia, presenta una terna y el Senado evalúa a las 3 propuestas. De las 3 propuestas se escoge uno y el presidente lo vuelve a ratificar. Si el Senado aprueba esa ratificación del presidente, es el director o la directora nacional de inteligencia. Acá no ujú. tenemos Hay, esa figura. hay todo un proceso, digamos, para poder Exacto, porque hay una ocupar ese evaluación. cargo. No Ujú, solamente es mi amigo, y disculpen la palabra que voy a emplear, no solamente es mi chochera, mi causa, que yo le tengo ujú. confianza, no. Tiene que ser un profesional en inteligencia, seguridad, defensa, y no solamente eso, tiene que tener, como dicen, si quieres volar seguro,
tienes que volar con un piloto que no solamente tenga el título de piloto, que tenga horas de vuelo y Claro. experiencia, y en este caso, y experiencia real en inteligencia estratégica. Porque una cosa es la inteligencia policial, que investiga y combate y chapa delitos y delincuentes, y otra cosa es la inteligencia estratégica, que le da Ujú, el marco, el direccionamiento de lo que es la inteligencia a nivel global, a nivel de Estado. En este ujú, caso, por ejemplo, yo creo de que la propuesta del señor Filibater es muy acertada en el sentido de que uno de los mejores a nivel global servicio de inteligencia es el Mossad. Tenemos también la inteligencia interna de contrainteligencia de Israel, pero también tienen una unidad especializada que combate al crimen. O sea, no lo distraen al Mossad ni a Shin Shebé para chapar a los delincuentes internos de Israel. Tienen un tipo de inteligencia. Y lo que nosotros necesitamos acá es reestructurar nuestra inteligencia y volver a prepararnos y capacitarnos en inteligencia, no solamente a nuestras Fuerzas Armadas, sino a nuestros sectores políticos, civiles. Si le ujú. preguntamos qué es la diferencia entre inteligencia y contrainteligencia a un político, va a creer que hay que estar escuchando, chuponeando, interceptando llamadas. Ese es espionaje. Y el espionaje es una partecita pequeña de lo que es la inteligencia. Entonces, estamos confundiendo en el Perú el servir al Estado con servir al gobierno. Es cierto, la inteligencia sirve a los gobernantes, pero no sirve a personas. Sirve a instituciones, pero no sirve a Luis Enrique Saavedra. Sirve a quien Mm, detenta el poder como presidente. Pero ojo, ojo, si tenemos un presidente que llega apoyado, digamos, porque tenemos un problema ahorita con la delincuencia transnacional y hay la pues sí. posibilidad de que estos grupos criminales como el Tren de Aragua, los narcotraficantes, los mineros ilegales, los asesinos, por ejemplo, que mataron a 13 vigilantes, lleguen a financiar campaña de políticos y en esa posibilidad financien a un candidato a la presidencia. Y ese candidato a la presidencia va a tener que devolver el favor a quienes le dieron el dinero. Y inteligencia peruana le va a dar la información a quien haga las veces de presidente. Pero ¿a quién vamos a dar la información? Si llega un presidente que está aliado con el crimen organizado, o sea, imagínate, claro, O, sería o, o, le, tremendo. o, o llegue un señor a la presidencia que haya recibido dinero de donación internacional de algún servicio de inteligencia de la región, puede ser isleño, puede ser con mucha madurez Ujú, o puede ser de una estrella solitaria. ujú. ¿De qué serviría nuestra inteligencia y de qué serviría todo lo que protegemos para que le entregue la información a ese personaje? Entonces, hay que tener Estaríamos a cuidado con merced eso. de los planes que tienen otros países sobre el Perú, ¿verdad? No, no estaríamos ejerciendo un verdadero gobierno, sino estaríamos No, y siendo gobernados indirectamente, ¿verdad? no estoy exagerando, lo que estoy Mm, poniendo en tapete es una de las doctrinas de Israel. ¿Qué ujú, dicen? Para ser funcionario y para ser presidente de tu país, primer ministro, y para tener un cargo político en tu país, la doctrina de Israel dice lo siguiente en su constitución. Tienes que haber servido en las Fuerzas Armadas de tu país 2 años y tienes que haber tenido acciones distinguidas en la defensa de tu país. No solamente haber estado en el ejército, sino haber derramado tu sangre, haber derramado tu sudor. Entonces, si o llevamos sea, a un que de alguna presidente, manera se trabaje en cada funcionario lo que es el amor a la patria, el compromiso, la identidad nacional, que muchos de los funcionarios no necesariamente lo tienen porque se capacitan en la parte técnica, pero más no en la parte, digamos, formativa, de convicción, de luchar por su nación, por verdadero amor a la patria, ¿verdad?
efectivamente. Ujú, Yo, por ejemplo, les pongo un caso muy importante. Nuestra Cancillería, nuestros funcionarios diplomáticos. Los funcionarios diplomáticos están elegidos para defender los intereses nacionales de una manera amigable. Pero ojo, en seguridad y defensa se dice, un diplomático es aquella persona que va y amenaza a otro país con palabras agradables y bonitas. ujú, Amenaza de que puede utilizar su fuerza. Pero el Perú, ¿qué fuerza va a utilizar si ni siquiera tenemos una buena inteligencia? Entonces, ujú. cuando hablamos de funcionarios, yo estoy convencido que la academia y el conocimiento es muy importante. Pero ojo, ¿con quién te preparas y dónde te preparas? Yo Eso sé que hay también. ¿Por universidades quiénes muy tienes vínculos? bonitas, hay muy Ujú, bonitas y muy importantes, por ejemplo, en Chile, ¿no? Hay muy ujú, universidades muy importantes y muy atractivas para ciertos funcionarios que van, estudian su maestría y luego regresan al Perú y luego se convierten en funcionarios diplomáticos, pero ya se casaron con la hija o la nieta o la sobrina de algún mando militar chileno. Yo no sé, ujú. pero a mí me, Había que a mí ver me, a mí me ese tema, daría ¿no? Ujú, un poco de, no de temor, un poco de cuidado de saber ujú, qué está haciendo nuestro funcionario y qué está compartiendo con la familia del ujú. sur, con su familia del sur. Claro. Entonces, Ujú, yo creo de que también en este aspecto, no solamente, y no es un odio antichileno ni nada por el estilo, porque hay un dicho siciliano, y el dicho siciliano dice, no te confíes de las sonrisas y el abrazo de quien una vez te golpeó y te masacró y te humilló, porque está ujú, viendo hasta dónde te estás preparando, si tienes algún tipo de fortaleza para regresar por la factura o para cobrar la deuda. En nuestro caso ujú. no tenemos ni facturas ni deudas. En nuestro caso, lo único que tenemos como país es tener la precaución, tener la fortaleza de una disuasión y liberarnos. Miren, retomando al tema de Israel, hace Sí. 5 Justamente, años atrás, justamente ahí quería hacerte una pregunta importante para que después de hacértela puedas terminar tu idea, pero quería centrar ya para ir finalizando la entrevista, cuáles serían las implicancias de Irán, del Estado teocrático y geopolítico de Irán respecto al Perú? O sea, eh, ¿por qué lo tendríamos que mirar de reojo, no solamente por sus temas pues religiosos, sino también el peligro que hay teniendo en cuenta que está aliado pues a Bolivia y que patrocina justamente movimientos terroristas como el Hezbollah y Hamas y otros, pero el Hezbollah tenemos entendido que también tiene una zona del Perú que es en Abancay, más o menos donde operan. Entonces, aterrizando un poco el tema del peligro de Irán para Occidente y para el Perú, ¿cuáles serían esas implicancias para que nuestro público pueda entender por qué tenemos que estar del lado correcto de la historia, ¿no? De alguna manera apoyando a Israel y teniendo muy en cuenta todo el efecto dañino que sería lo que hace Irán y todos sus aliados, ¿no? mire, el tema de la participación del Hezbollah y de miembros de Irán sobre territorio argentino y sobre su presencia en el triángulo que es Argentina, que es Brasil y también parte de Paraguay, ha tenido mucha acogida y mucha llegada con el gobierno de Evo Morales y el actual presidente en ejercicio de Bolivia. Ya incluso tienen hasta convenios militares el gobierno iraní con capacitación de drones en Bolivia. Pero en el tema del Perú, no solamente viene el tema de la radicalización, dos cosas que no va a ocurrir en el Perú, solamente va a ocurrir con la gente resentida social y con los terroristas de Sendero Luminoso remanentes. En Ujú, primer lugar, el peruano no tiene la misma cultura ni la misma teocracia del ciudadano de Medio Oriente. Pero ojo, ujú, eso sí, hay que tener mucho cuidado con el resentimiento social
y con los remanentes de Sendero Luminoso que pueden utilizar las capacidades militares y tecnológicas de estos grupos terroristas. Por ahí no está algún comentario que quiero compartir de que Mm. probablemente, y espero que estar equivocado, que probablemente los grupos terroristas del Hezbollah en el Perú, a los grupos remanentes de Sendero Luminoso, a estos narcoterroristas en el BRAE, probablemente les han hecho entrega de algún tipo de dron para también estar cuidándose y ver dónde están desplazándose nuestras Fuerzas Armadas. Esto es un Para comentario. poder tener la capacidad de oír cuando haya las intervenciones. Efectivamente. Ujú. Entonces, como hipótesis y como comentario, hay que tenerlo en cuenta. Es un indicio. Y por otra parte, yo creo de que para nadie es un secreto de que esta gente del Hezbollah también está comercializando con el oro ilegal para financiar sus actividades y su crecimiento terrorista y expandirlo por América Latina. No olvidemos que también hay una misión militar y también hay asesoría militar en Venezuela de Irán. Sin O sea que embargo, definitivamente Irán para el Perú y para la región es un peligro, definitivamente. no, efectivamente es un peligro, pero Ujú, en estos momentos el tema está de que si es que la cabeza de Irán desaparece como el Ayatollah Khomeini, ujú, ujú. que ya lo han dicho de una manera muy interesante. El presidente Trump lo ha dicho, sabe dónde se encuentra, que no se esconda porque todo el mundo ya sabe su ubicación y solo es cuestión que se siente a conversar. Eh, Ujú. Hace 10 minutos atrás ha aparecido el Ayatollah Khamenei y ha dicho que promete una venganza. Vamos a ver qué tipo de venganza, ¿no? Ujú. Este, por lo demás, yo creo de que, gracias a Dios, vamos a acercarnos a un tema electoral. Yo creo que la madurez del peruano, hay que escoger a un hombre peruano y pro peruano, no Ujú. peruanos que solamente tenga un DNI y que luego regale nuestras fronteras y que luego diga de que todo es paz, amor y fraternidad y que mejor son los acuerdos, como dicen, los acuerdos diplomáticos. Y en estos años, desde 1821, gracias a nuestros grandes políticos y a nuestros grandes cancilleres y a nuestros grandes embajadores, hemos tenido acuerdos con otros países Nefasto. y hemos perdido el territorio, Nefastos. casi todo. Así Nefastos que es. hemos perdido. Y Hemos ahora perdido con el territorio. el tratado que la señora Boluarte, la presidenta accidental, y digo accidental sin ofenderla, porque por un accidente llegó, el accidente del presidente golpista, y digo accidental, ha firmado un tema de biodiversidad marítima. Y no solamente debería opinar un instituto histórico marítimo que le tengo bastante aprecio, porque es un instituto que estudia la historia, pero no estudia la biodiversidad, no estudia los alcances geopolíticos, y le tengo cierto grado de respeto, no a todos los ex cancilleres y cancilleres. Hay que saber quién opina y por qué opina, que dicen que es un gran acuerdo, pero también he escuchado voces de que no es un gran acuerdo, de que nosotros tenemos que proteger no solamente nuestras 200 millas marinas, nuestra soberanía, porque nuestra biodiversidad no conoce de fronteras, no sabe el furel o no saben el tiburón. Oye, voy a pasar de aquí a 200 millas y acá es mar internacional. No, Así es. es que no le podemos dar a países periféricos que ni siquiera tienen mar, como Bolivia, de poner una autoridad internacional de decidir qué van a hacer después de nuestras 200 millas. No, señor, no es de que la soberanía no solamente es manejar y tener nuestro control de nuestro mar territorial, es el control absoluto de nuestra biodiversidad, de los minerales, de la reserva, de gas, de los Todo lo que petróleos. pueda afectar al interior del país. Exacto. ¿Y quién Yo, le, yo y más quién le, bien, sí, y yo más bien te efectivamente, pediría que para este tema, que es muy rico y muy importante, podamos realizar un conversatorio específico para poder ver justamente todo el alcance de este tratado de biodiversidad, porque creo que es fundamental que lo desarrollemos con mayor detalle.
Yo te agradezco, ingeniero, porque justamente por su especialidad, que es ingeniero ambiental, pueda darnos mayores luces en un conversatorio que estaremos programando próximamente para desarrollar este tema. Y para finalizar, el tema que hoy nos convoca para esta entrevista, ¿cuál sería el mensaje para los que de alguna manera no somos especialistas en el tema, pero estamos siguiendo muy de cerca el conflicto de Irán e Israel? Yo creo son tres puntos. El primer punto es destacar cuando un Estado tiene una inteligencia estratégica preparada y tiene un servicio de contrainteligencia, puede desarrollar sus capacidades de defenderse preventivamente como lo ha hecho el Estado de Israel y no esperar que lo ataquen. En segundo lugar, yo creo de que tenemos en estos momentos la oportunidad de ponernos frente a un David de la historia, y digo David de la historia porque Israel representa en estos momentos la libertad de los países que han sido desplazados, subyugados. No olvidemos de que al pueblo de Israel, después que los romanos y el Imperio Otomano los invadió, hubo la diáspora, viajaron por toda Europa, luego vino el Holocausto, luego vino el mandato inglés y luego vino la fundación de Israel, y no los han dejado vivir. Y sin embargo, pese a todo, ese pueblo sigue luchando por tener una identidad y regresar a sus raíces y a su historia. Y esa Ujú. historia hace de que yo soy cristiano y como cristiano sé bíblicamente algo muy importante. Dios dice lo siguiente, si bendicieras a mi pueblo, yo te bendeciré y cuidaré tu casa. Entonces, la historia, es más, también tengo familiares en Israel y también estoy con ese pueblo, no porque sencillamente me caiga bien, sino porque ese pueblo tiene una historia de lucha, de sacrificio, y durante todo el tiempo en que han sido maltratados y sobrevivientes del holocausto, han podido construir una historia y una nueva patria. Y esa nueva patria, como dice el dicho de Golda Meir, Golda Meir, una de las fundadoras de Israel, lo dijo claramente. Este Estado lo vamos a defender no por nuestra vida, ni nuestra muerte, ni nuestro futuro. Lo vamos a defender porque es herencia de Dios, nada más. Y así como dice que va a defender Israel porque es herencia de Dios, los peruanos deberíamos buscar ese sentimiento. Vamos a pelear y vamos a defender nuestra patria porque es herencia de nuestros padres y de nuestros abuelos que nos da un sentido histórico, no solamente porque nos dieron un DNI. DNI cualquiera lo tiene, peruano cualquiera es, pero ciudadano del Perú es saber deberes y derechos. Y esos deberes y derechos nos llevan a plantear de que el Perú tiene que reestructurar su inteligencia y crear una dirección nacional de contrainteligencia para cuidar nuestro futuro, de sacar y desterrar a traidores, desterrar a los enemigos infiltrados de estados, espías, delincuentes transnacionales, el crimen organizado. Mire, recién en Puno es un escándalo policial lo que ha ocurrido. Están que reestructuran a la Policía Nacional de Puno, porque la gran mayoría de los efectivos policiales está inmersos en actos de corrupción y en actos criminales y delincuenciales. ¿Y quién lo organiza eso? Entonces, ahí nos falta una reestructuración de inteligencia, mi estimada doctora Mariela, y creo que... Muchas gracias, ingeniero Saavedra. Sí, Creo que nos quedamos con ese gracias. mensaje, el mensaje de que hay que luchar por el Estado, un ejemplo que nos ha dejado Israel, y creo que es un mensaje muy positivo que nosotros también tenemos que trabajar en cuanto a la identidad nacional y en cuanto al amor a la patria, que, bueno, desde diversos frentes, diversos estamentos, vemos como que se necesita reestructuración, no solamente en la policía, sino en varias partes de este organigrama llamado Estado, ¿no? Con todas sus falencias, sus debilidades, pero por otro lado, con la convicción de patriotas como usted, como yo y como muchos que queremos que el Perú surja y que salga adelante. Muchas gracias, ingeniero. De repente tiene un detalle más que creo que lo corté ahí para terminar la No, entrevista. solamente quería decir de que aprendamos de los mejores y en este caso creo de que todo el mundo espera de que este conflicto no se desarrolle porque también puede llegar a tener implicancias internacionales
Y no quiero ser alarmista, pero si esto no se detiene, podríamos llegar a una tercera guerra mundial. Y no por un Dios tema. no quiera. No, espero que Ujú. no y espero de que se encuentre la solución adecuada y se sienten a conversar de que Irán también le plantee un tratado de que no va a destruir como es la política, incluso está en la constitución de Irán, de destruir al Estado de Israel. Tendrían que O cambiar sea, la es, constitución. es su sentido, su razón de ser, como parte del Estado destruir a Israel. Muy mal, eso ni siquiera tendría que ser Esa es considerado por parte de la ningún Estado constitución. el querer destruir a otros. Definitivamente ahí no va. Muchas gracias, ingeniero. Estamos Muchas comunicándonos gracias. para poder hacer Bueno, un conversatorio sobre el tema ambiental y nuevamente a través de la Coordinadora Republicana le damos gracias por sus aportes y sus alcances. Muchas gracias.